En español es Porceli y en Tano, en italiano es Porcelli. La sé, ¿no? Ah, qué difícil. Así empezamos. Eh, me entiendo como narradora, pero incluso creo que yo tomo la decisión de escribir mucho antes de aprender a leer y escribir. Eh, como me pregunto una vez qué voy a hacer cuando sea grande y pienso que si digo la verdad me matan en esta casa, así que voy a mentir y digo la palabra bailarina, pero siempre supe que iba a escribir. Pero hay algo que entendí en los últimos años, que es que yo no sería quien soy sin mi experiencia por México y sin mi paso por México. Porque creo que llego a México hace ya 12, 13 años y 25 desde que llegué por primera vez. Entonces, y de residencia fueron 13, 12, 13. Entonces, toda esa formación, porque de verdad Buenos Aires está muy al sur de la frontera del Río Bravo, y entonces toda esa formación que tiene que ver con pensamiento latinoamericano, con otro uso de español. Yo de muy chica hago la carrera de historia, y fue la carrera de historia la que me llevó a México. Entonces, supongo que la definición más honesta sería entenderme como narradora y con esta identidad compartida de Argenmex, ¿no? Que es como se dice, es como Job Deep, ¿no? O sea, mi origen es argentino, pero todo lo que aprendí, mucho de lo que aprendí lo aprendí, por supuesto, en México. En realidad hay una cosa muy singular que ocurre, porque yo tengo 45 años, no es una generación que se formó directamente desde la problemática de género. Nosotras, nosotras no sé si es válido, pero tuvimos que hacer todo un trabajo de reconfiguración sobre quiénes éramos, justamente de identidad. Entonces, me parece que yo tengo un camino de quitarme la enajenación, no sé hasta qué punto lo logro, por supuesto. Y hay algo muy singular que pasa, por ejemplo, en los talleres, cuando yo doy talleres de escritura hace muchísimos años, pero las pibas muy jóvenes, las que tienen entre 18 y 25 años, empiezan escribiendo con personajes masculinos. Y eso, que empiezan escribiendo con personajes masculinos, me parece síntoma de algo, no me parece casual, porque el sujeto de la literatura es masculino, entonces uno aprende a contar historias desde los personajes varones. Pero mi generación es la que está como atravesada, es como la que está a la mitad de haber aprendido todo desde la literatura masculina y de golpe preguntarse. Para mí el shock, digamos, el deshechizo más fuerte me lo dio Jen Rhys con Ancho Mar de los Sargazos, cuando ella reescribe la historia de una personaje del Caribe que es tomada por un inglés, se casa con el inglés, él la elige y la encierra en Inglaterra. Y esa personaje, que es la personaje de La Loca del Ático, en una novela inglesa canónica, ella la reescribe a partir de la mirada de la mujer del Caribe. Entonces, en realidad ahí habría que aplicar como una doble condición. No solo es la mirada de la mujer, si es que eso tiene alguna categoría unilateral, digamos, uno no puede hablar de la mirada de la mujer, de qué mujer, en qué términos, quiénes, en qué momento histórico, y además la condición de latinoamericana. Entonces, hacerse cargo de esa identidad en el sentido de asumirla y repensarla, te da un revés de la historia. No solo en el punto de vista de los personajes, sino también qué tipo de historias estamos narrando, ¿no? No sé si sirve. Entonces, la idea de identidad es esta identidad doble. Mira cómo estoy de doble, con esta idea de mujer, pero también latinoamericana. No, razón no tengo, no, o sea, razones en el sentido de argumentos no tengo, pero compartimos un proceso colonial común, ¿no? Hay algo que compartimos. Acá en la ciudad de Buenos Aires se lee muy, muy poco lo que sucede en México, y me parece que hay muy poco interés por un plan latinoamericano. Igual en los últimos tiempos ha cambiado. Y me parece una aberración, ¿viste? Esta idea de que los argentinos somos todos europeos, que implica la ciudad de Buenos Aires y un determinado sector. Entonces, compartir una historia, o sea, con todas nuestras diferencias, de alguna manera nos espejea, nos hermana, ¿viste? Nos aúna. Ahora, el español del Río de la Plata es muchísimo menos barroco, muchísimo menos profuso que lo que encontrás, yo qué sé, subiendo Colombia para arriba, ¿no? Incluso Brasil, bueno.
Y ese choque de modos del español me parece de un enriquecimiento total, ¿no? O sea, como que cuando vos lees cómo miran los colombianos o los cubanos, bueno, por supuesto México, son otros modos de lo real que también nos constituyen, así de distintos como somos. Mi relación con el boxeo es de muy chica. En los 90 Argentina tiene una explosión con el boxeo, tiene algunos boxeadoras muy importantes y la verdad yo iba caminando por la casa de mi madre con la mochila, iba al colegio, volvía del colegio y en la televisión empieza a aparecer una pelea muy cruda, muy brutal. Creo que es una pelea donde uno de los boxeadores, si no me acuerdo mal, Ronia Castro o Koji, algunos dos, se baja, termina y dice no quiero más. Era un estado así como de emergencia y de límite muy fuerte. Y era casi una carnicería, por lo menos en mis ojos. Y no sé qué me pasó ahí, yo debía tener 9 años, pero sentí de golpe que algo de lo que estaba pasando tenía que ver conmigo, no sé qué es, porque la verdad que la definición de boxeo es muy difícil. La más linda que yo encontré tiene que ver con una pasión, gente a la que le pasa o no le pasa el boxeo, ¿no? O sea, como es uno de los deportes más controversiales, o sea, tuvo muchísimos argumentos en contras a lo largo de su historia. Entonces, eso quedó latente. Y después yo vengo de una familia universitaria, tengo una formación universitaria, viste los libros. Y en general la academia tiene un desprecio muy profundo por el cuerpo. Es bastante paradójico, sobre todo si pensamos en filosofía o en política, donde el cuerpo, viste, es lo primero que te constituye en espacio político. Y la academia siempre lo rechazó, viste, siempre le parecía una cosa menor. Y como yo vengo de la escritura en el sentido de que yo antes de ser periodista deportiva, cosa que no me siento así, ni soy, ni vengo de estudiar historia, de estudiar filo, de escribir, de golpe el cuerpo a lo largo del tiempo empezó a tomar un lugar muy central para mí, no solo por la vejez inminente, sino también por todo lo que puede producir, todo lo que puede sentir. Tuve muchos amigos que trabajan en teatro de manera muy seria. Entonces, en realidad, mi primera aproximación es el cuerpo. Y después la relación totalmente religiosa y lúdica que tiene el deporte, ¿no? O sea, como hay algo ahí que yo siento que siempre es como medio sagrado. Recién estaba pensando en llegar a la cancha, creo que hay 80.000 personas en el partido de hoy, y lo que esa experiencia colectiva, ¿no? O sea, es una historia, es una paradoja hermosísima entre esta idea súper individual y la experiencia colectiva, ese compartir algo con gente que no conoces y que sin embargo te proyecta a nivel político, a nivel social, a nivel histórico. Entonces, mi relación es al revés, empiezo en la escritura y llego al cuerpo. Y me parece como muy interesante, sobre todo poder rechazar todas estas ideas de que la gente que lee no le gusta, ¿viste? Le parece que un partido de fútbol es una cosa menor, o que un tipo llorando a los gritos porque se murió Maradona es un idiota. O sea, ese tipo de comentarios me parecen de clase. Entonces, poder trabajar en esa línea donde cuerpo y palabra están tan ligados y tan reivindicados los dos, me atrae así totalmente. Ya estoy totalmente instalada en ese lugar y lo quiero, me gusta, lo disfruto y voy a ver todas las peleas de boxeo que puedo, la verdad, todo lo que puedo. Porque la respondo al revés, empiezo por la idea del cuerpo. Hay una idea muy particular que es que la palabra no llega a dar cuenta del cuerpo, en el sentido en que no se sabe cómo se narra un orgasmo o cómo se narra el dolor físico, ¿no? O sea, no se sabe en el sentido de que no hay una manera de marcar de esta manera, o sea, o los sueños o las experiencias con las drogas, son situaciones donde el cuerpo, o sea, la experiencia sensible desborda totalmente de la palabra, o sea, va mucho más allá de la palabra o más arriba o más abajo, lo que queramos. Entonces ahí hay todo un desafío para la palabra sobre cómo se construye un orgasmo, por ejemplo, o un tipo que tiene fractura expuesta en un partido de fútbol. Andá a contar eso. O fíjate cómo son las secuencias de boxeo. ¿Qué se narra? ¿Qué narrativa tiene cuando vos narrás una pelea? Que es una cosa infinitamente difícil de narrar, ¿no? O sea, entra el dolor, entra lo heroico, entra la historia, entra la memoria, entra la palabra, pero ¿cómo decís con la palabra que el cuerpo es solo cuerpo, es solo cuerpo? Bueno, entonces ahí hay un campo de trabajo, de investigación, de posibilidades narrativas que a mí me parece
infinito, ¿no? O sea, como ahí hay mucho para decir, no solo desde lo teórico, desde la filosofía, sino desde lo que significa un cuerpo que transpira, o sea, cómo se cuenta eso. Y creo que además tiene que ver con la reescritura, o sea, como que no hay una sola manera, se lo puede plantear de infinitas maneras. Y por otro lado, vos sabés que pasó una cosa muy loca, que en Argentina le llamamos cábala, que no sé si se dice así en México, que es cuáles son los rituales previos al partido, ¿no? Que está muy ligado obviamente a lo obsesivo y entonces a lo religioso. Entonces, por ejemplo, cábala, si vos en el primer partido que Argentina perdió, por ejemplo, no tenías puesta la camiseta, al día siguiente, en el partido que ganó, sí la tenías puesta, entonces en el próximo partido te la ponés. Porque eso significa que hace que no, o sea, hay una idea. Y ahora que creo que en el partido de hoy un amigo no va a cumplir con las cábalas, mi sensación es no sabes nada de fútbol. Como si la situación rituálica y celebratoria, por supuesto sabe de fútbol, ¿no? Pero digo, como si esa situación de fiesta que vos estabas marcando antes tuviera que ver necesariamente con el fútbol, con un partido. O sea, como la gente se sienta ahora durante el Mundial en los mismos lugares en los que Argentina ganó en los partidos anteriores, en los mismos lugares de la mesa, se come lo mismo, se junta la misma gente. Entonces hay una repetición, como si nuestra repetición del rito implicara necesariamente en el resultado. O sea, eso también es fútbol, ¿entendés? Es un modo de vivir el fútbol muy, muy particular. Igual el otro día lo escuché a Luis Enrique, que es el director técnico de España, diciendo que no hay, que la relación que tiene la hinchada de Argentina con el grupo de fútbol, con la selección, es bastante particular, como que no se da así en todos los países del mundo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que yo tenga que hacer determinados rituales para que mi equipo gane. Como si yo estuviera totalmente, viste, conectado, si yo como o no como, tomo mate o no tomo mate, o la miro sentada en un sillón en una parte o en otra para los resultados del partido. Entonces, esa conexión, esa implicancia, porque la primera persona del plural, nosotros estamos acá, nosotros ganamos. O sea, yo estoy sentada en mi casa, yo no estoy corriendo 45 minutos. Es como fenómeno colectivo, me parece bellísimo, ¿viste? Bellísimo. Los niveles de contundencia que te puede llevar ser hincha de un determinado equipo es una cosa asombrosa. Sí, no se publicó todavía, está cerrándose. ¿Está por salir? Sí, está en realidad todavía en estado de... Mira, de golpe yo empiezo, bueno, con toda digamos, la reescritura, con toda la relectura que implicó entrarle al género desde hace muchísimos años, 15 años, o sea, desde mis 20 años seguro, más, bueno. El boxeo es, viste, uno de los lugares donde el cuerpo está más presente, más explícito, no hay casi ni que justificarlo. Entonces yo me preguntaba qué experiencia tienen las mujeres que boxean, sobre todo porque es una disciplina súper nueva, debe tener 20 años, incluso en México Laura Serrano antepone una demanda en 1999 y a partir de ahí se legaliza el boxeo femenino. Yo te digo, es una cosa muy, muy curiosa que el boxeo haya estado prohibido, ¿no? O sea, no sé qué deporte están prohibidos. Bueno, en Argentina es de 1896 a 1923 y en México creo que la prohibición es de Echeverría, de la década del 40, creo, y recién se habilita en 1999. Pero a mí me interesaba pensar ciertas personajes que no eran las visibles, porque las visibles de alguna manera viste, tienen trayectorias más fáciles. Hoy fue muy difícil el camino, pero son como entonces yo qué sé, pienso en gente como Jackie Nava o como la Barbie Juárez, que viste que son nombres que uno conoce. Entonces, ¿qué pasa con las otras? Con las que quizás son más chicas, ya las grandes allanaron cierto camino y están tratando de boxear. ¿Qué obstáculos tienen? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo definen lo femenino? ¿Cómo definen lo masculino? Y sobre todo una cosa que pasa con los boxeadores, que es que nunca se les da la voz. O sea, no sabemos qué piensa el boxeador, todo el mundo teoriza. Entonces, el libro es principalmente entrevistas, o sea, trabajar sobre las voces en los gimnasios, o sea, como las preguntas son, en gimnasio, ¿cuáles son las rutinas? ¿Qué pasa con maternidad? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Es masculino? ¿Es femenino? Y a partir de ahí poder hablar.
Pero primeramente son las voces de las mujeres que hablan y que dicen y que opinan. Y eso también me parece que es una de las refutaciones, porque se suele decir que, por ejemplo, los boxeadores no saben hablar o que no pueden estudiar o que, ¿viste? Son una serie de prejuicios de clase. El boxeo es uno de los deportes más agredido, digamos, con argumentos de clase. Es una cosa espantosa las cosas que escuchas, ¿viste? Entonces, contra el boxeo. Entonces, preguntarle a la gente que lo practica, o sea, cómo la práctica, qué les pasa, quiénes son, y qué hacen, ¿no? Ese es principalmente el libro. Tiene, por supuesto, mucho trabajo de investigación y, y el proyecto es también hacer un mapeo de en qué sitio se boxeó antes de las legalizaciones. ¿No? O sea, dónde se daban las veladas, porque indefectiblemente, ¿por qué sigue sucediendo? Ese por qué sigue sucediendo es atendible, es totalmente atendible. O sea, uno puede prohibirlo, pero igual sucede, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que la gente igual vaya y boxee? ¿No? En general, lo que es interesante en la construcción de identidades es que a priori socialmente se dice qué son las boxeadoras, que tienen cierta orientación sexual siempre, o sea, ¿no? La palabra machona, que les gusta, bueno. Sí, que otra cosa muy divertida que dicen las boxeadoras es que todo el mundo cree que ellas tienen la casa sucia o que no se ocupan de sus hijos, ¿no? Entonces, socialmente hay una mirada muy pesada y muy definida sobre qué es una boxeadora. Entonces, entrevistarlas es una manera de contestar sobre, bueno, son sujetas, en el sentido son sujetos de deseo, de civiles, etcétera, que construyen su identidad con esa mirada social sobre ellas. Entonces, más que lo de la homosexualidad, lo que aparece con mucha fuerza es que como irrumpen, comillas, en un campo masculino, porque la agresividad y la violencia forman parte de las definiciones de lo masculino, cuando se salen del ring se tienen que feminizar, 100%. Entonces aparecen las uñas pintadas, los anillitos de compromiso, o vestidas de una manera muy, muy erotizada. Entonces hay siempre una ambivalencia entre las definiciones de lo femenino y las definiciones de lo masculino, que es una mirada social que pesa y sobre ellas con mucha fuerza. Entonces, el proyecto lo que busca es salirse de lo binario. O sea, en vez de ser femenina que irrumpe sobre lo masculino, o sea, ¿qué pasa si uno desborda ese binarismo y se construye como sujeto? Entonces, entender que la violencia también forma parte de las mujeres, que lo homoerótico forma parte de todos los sujetos, o sea, como empezar, viste, que una mujer sea violenta, una boxeadora sea súper violenta en el cuadrilátero, no significa que no tenga amor por sus hijos o amor por su pareja, bueno, o que se dedique enteramente a pegarle a una bolsa, no significa que no pueda recibirse, qué sé yo, de administración de empresas, de arquitecta, ese tipo de... Entonces, la idea dura del proyecto es la construcción de identidad en un estado constante y que esas construcciones desbordan lo doble, lo binario. Se llama, le dicen, viene desde Foucault, algo que se llama tecnologías de dominación, y México tiene dos teóricas muy importantes, una es Hortensia Moreno y la otra es Teresa Ochoa Osorio, o Osorio Ochoa, una de Puebla, Teresa Ochoa es de Puebla y Hortensia Moreno es del DF.
Y ellas trabajan con las estructuras correctivas, como una mujer cuando ocupa espacios de varones se le aplica enseguida la corrección y tiene que volver a ser mujer. Y tiene que usar tacos altos o tiene que tener faldas cortas, ¿no? Y esa es la idea que para poder caracterizar estas boxeadoras que en el fondo irrumpen, porque la verdad que en los gimnasios ves de todo tipo, ¿no? De todas las secuencias que te imagines, o sea, es puro sujeto. La verdad que me parece que la apuesta de la palabra a la hora de hablar de deportes es una apuesta que puede resultar muy importante y muy seria, muy comprometida. En el sentido de que se suele creer que la gente que escribe sobre deportes lo hace rápido y feo, ¿viste? Que no hay como un valor. Y me parece que deberíamos pensar que el cuerpo y palabra van juntos y qué hacemos con esas tensiones y con esas construcciones. Entonces, históricamente, el desprecio clasista que ha tenido la academia sobre el cuerpo es infumable, o sobre el deporte es imposible, ¿no? Y a la vez, es imposible sostener desde lo argumental. Y a la vez, o sea, escribir sobre el cuerpo también pide un trabajo con la palabra que me parece muy importante. Como siempre estar pensando en desbordar la cosa binaria, ¿no? No sé si te sirvió. Podría nombrarte un montón de autores que creo que valen mucho la pena. Hay muy pocas mujeres escribiendo, es un campo donde casi no hay autoras mujeres trabajando, pero la narrativa de ficción, desde el cuento de Jack London que se llama Un pedazo de carne, hasta ciertas crónicas, sobre todo norteamericanas, y México. México hay una idea muy hermosa que pasa con escritura y boxeo, que yo pienso que el género del boxeo es la biografía, porque el género del boxeo permite la semblanza de las historias biográficas. Entonces, el libro de Golpe a Golpe de Mejía, por ejemplo, que siempre son retratos, ¿no? de historias de vida de los boxeadores y que traen una nueva narrativa, me parece como de lo más lindo que yo leí y súper hermosísimamente escritos, digamos.